Hola a todos, mucho gusto estar aquí una vez más reunido con ustedes para que podamos estudiar un poquito más del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús, ¿no? De esas enseñanzas que también nos hacen tanta esperanza, nos trae y tantas oportunidades de comprender más las leyes divinas y las leyes de la vida, buscando eh, trabajar más nosotros mismos y buscar un mejor relacionamiento con nuestros compañeros de vida, ¿no? Y nosotros vamos a ver en el día de hoy el capítulo 10, Bienaventurados los misericordiosos. Y este capítulo nos habla mucho de la actitud del perdón de una falta o la tolerancia en relación a un error ajeno. Y en este capítulo nos vamos a hablar sobre reconciliarse con enemigos, de no juzguéis para que no os juzguen, perdón y olvido de las ofensas y también sobre la indulgencia. En este capítulo hablamos mucho de misericordia y perdón, entonces sería interesante buscarnos un poquito qué significa la palabra misericordia y la palabra perdón, ¿no? Si nosotros formamos al diccionario, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y de la miseria ajena. Y perdón es disculpar, absolución, renunciarse a vengarse. Ya en el Evangelio nosotros vamos a comprender el perdón también como disculpar, absolver, renunciarse de una vergüenza, de una venganza, perdón. Y en la misericordia vamos a ver más de que la disposición de compadecerse de la miseria, del sufrimiento ajeno, pero también como el sentimiento del perdón, de la indulgencia, de olvidar y de perdonar las ofensas y los errores ajenos. Con esta definición, vamos a partir para el primer ítem de este capítulo, que es reconciliarse con sus enemigos. Y si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar Moisés con la ley del ojo por ojo y diente por diente, o amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mientras que con Jesús nos vamos a ver la ley del amor. Jesús propone la ley del amor, que es un nuevo mandamiento para mejorar el relacionamiento del ser humano, del individuo con sus familiares, con sus compañeros de vida, con la comunidad en general. Entonces dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los odian y orad por los que maltratan y os persiguen. Y él va más allá, preguntándole, ¿de qué sirve amar apenas solamente a aquellos que vos aman? ¿Qué mérito tendríamos? Porque cualquier uno puede hacer exactamente eso, ¿no? Y entonces este capítulo de reconciliarse con sus enemigos, traernos esa enseñanza de que necesitamos buscar sermos más misericordiosos, más indulgentes, más tolerantes con las diferencias y de aquello que nosotros muchas veces no somos capaces de comprender. Normalmente el enemigo de uno no es nada más que alguien que reacciona, piensa o vive de una manera distinta de nosotras. No necesariamente el enemigo es una persona que nos hizo un mal o una falta. Y en los días de hoy nosotros vemos eso muy claramente, en que cada cual tiene su manera de ser, su cultura, su visión de la vida, y muchas veces está en contra lo que el otro piensa. Y con eso creamos una batalla desnecesaria, porque a veces estamos buscando lo mismo, la paz, la armonía, la tranquilidad, y no en tanto hablamos y vemos de maneras distintas y no somos capaces de convivir uno con el otro porque tenemos maneras distintas de ver las cosas. Si pudiéramos poner en práctica en nuestro día a día,
Yo diría que ese reconciliarse con sus enemigos sería básicamente eso, esa capacidad que nosotros tenemos de ver el próximo como un hermano de nosotros que piensa distinto de nosotros. ¿Cuántas veces hemos prendido la televisión? ¿Cuántas veces hemos leído mensajes y nos exaltado porque la persona aparentemente quiere cosas distintas de nosotros, habla distinto de nosotros, hace cosas distintas de nosotros y entonces nos llena de rabia, de furia y creemos que el otro está loco muchas veces y no en tanto es apenas una manera distinta de ver las cosas, porque al fin todos nosotros queremos el amor, todos nosotros queremos paz, todos nosotros queremos convivir bien uno con nosotros. Si nosotros fuéramos capaces de pensar eso, de que todos necesitamos seguridad, tranquilidad, paz y paz interior, entonces mucho más fácilmente seríamos capaces de comprender las diferencias unos de los otros. Pero si vamos a pensar en reconciliar con nuestros enemigos, aquellos que nos hacen un mal, que cometen una falta contra nosotros, entonces llámanos al Evangelio para pensarnos un poco sobre, ¿y nosotros? ¿No cometemos los mismos errores? O quizá no cometamos errores tan graves, pero ya lo cometíamos algún tiempo atrás. O quizá no fuimos puestos en una situación que nos hiciera causar este tipo de acción nociva, ¿no? Pero que no necesariamente estemos mejor que el otro, simplemente es que no fuimos puestos en una situación en que nosotros accionamos de la misma manera. Entonces es un capítulo que llama a nosotros a buscar el mejor de cada uno para tratar de ver con amabilidad, con tolerancia, con misericordia el error del otro, porque nosotros también estamos pasibles de cometer errores y por tanto también necesitados de misericordia, de tolerancia, de paciencia y de comprensión, básicamente. Entonces dice en el Evangelio también, en el ítem 7, si fueres a ofrecer tu ofrenda al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve primeramente a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelves a ofrecer tu ofrenda. Porque este es el sacrificio más agradable a Dios, de que nosotros podamos convivir como hermanos, buscando lo mejor que hay en cada uno, tratando de ofertar no solamente nuestras oraciones, no solamente nuestras alegrías y nuestros agradecimientos a Dios por lo que hemos recibido, pero que podamos convivir bien uno con los otros, porque al final somos hermanos en Dios y Dios no quiere que nosotros estamos a agradecer ofrendas, a pedir bendiciones si no tenemos la capacidad de convivir unos con los demás. También hay en ese capítulo, no juzguéis para que no os juzguen. Y hay la enseñanza bien conocida de nosotros, la paja y la viga en el ojo, llamándonos a ver el mal, de que nosotros estamos muy acostumbrados a ver el mal del otro antes de ver nuestro propio mal. Entonces, tratar de ver la película que está en el ojo de uno mismo, en vez de estar viendo la película en el ojo del otro, tratar de ver primeramente la traba en el ojo de uno mismo, ¿no? Nosotros estamos siempre pensando que el otro está peor que nosotros y muchas veces dejamos pasar faltas, no queremos ver faltas que están en nosotros por el orgullo que tenemos y de querer ser más que muchas veces lo somos, ¿no? Entonces tratar de mirarnos como en un espejo, ¿no? Cada vez que vemos a alguien cometiendo una falta, principalmente contra nosotros, tratar de buscar, ¿he hecho yo algo similar? ¿He hecho yo alguna cosa de la cual también necesito el perdón, que también necesito la misericordia? Porque muchas veces nosotros vamos a encontrar faltas equivalentes o si no, hasta peores.
o quizá el otro cometió faltas mucho más grandes, pero sabemos qué pasó para que el individuo tenga reaccionado de la manera como lo hizo. Yo una vez escuché una explicación, una simbología bien interesante en que la persona nos dijo que la vida es como una película y muchas veces cuando nosotros llegamos la película ya se empezó hace tiempo. Entonces estamos juzgando una parte de la película sin saber cómo fue el principio de la historia. Y si nosotros pensamos exactamente así es la vida, es como una gran película en que nosotros llegamos en ella en un determinado momento. Entonces no somos capaces de decir qué pasó antes en esa película. Y por tanto no estamos en total juicio para juzgar la situación que se nos presenta enfrente a nosotros. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver de esta manera, quizá tuviéramos más tolerancia, más capacidad de comprensión, de perdonar, de comprender que el otro comete errores tanto cuanto nosotros también lo hacemos. Y una otra manera también de pensarnos de esta paja y la viga en el ojo es, ¿qué pensaría si viesen yo a hacer este mal? Y si alguien viese algo de mal que yo he cometido. Porque muchas veces, como decimos anteriormente, el orgullo nos impide de estar mirando nuestras propias faltas. Y entonces nosotros buscamos apuntar y criticar el otro como que para desviar la atención de nosotros mismos, de la falta que tenemos en nosotros. Pero si a cada momento que fomos juzgar el otro, tratáramos de mirar como un espejo y buscar qué hice yo similar, qué he hecho que puedo yo también ser acusado de tal y tal cosa. Entonces sería que quizás seríamos más cautelosos en estar apuntando los dedos, ¿no? Y tratando de ver cosas en los demás antes de ver a nosotros mismos. Entonces, ese es un capítulo muy interesante porque nos hace pensar que ninguno de nosotros estamos exentos de cometer faltas y por tanto todos nosotros tenemos necesidad de misericordia, necesidad del perdón de los demás, ¿no? Y entonces así sigue el Evangelio nos preguntando, ¿es permitido el reprender a los otros, observar sus imperfecciones y divulgar su mal a otro? Y va a nos decir el Evangelio que sí es permitido hacerlo, pero ¿cuál es la razón por la cual estamos haciendo eso? Porque muchas veces nosotros reprendemos el otro apenas para nos quedarnos bien, ¿no? En esa película de la vida. Estamos reprendiendo el otro porque queremos que el otro mejore. Estamos reprendiendo el otro porque queremos el mejor para la comunidad en que estamos conviviendo. O apenas queremos mostrar, tú estás haciendo algo mal. Mira qué bueno soy yo que reconozco tus errores. Entonces, solamente nos he permitido reprender el otro cuando hay una buena acción en eso, cuando hay un objetivo justo de hacer con que el otro corríjase, pero principalmente para que alguien no sea perjudicado. Y esa corrección, ella debe ser hecha de una manera amorosa y de una manera más misericordiosa, para que el otro, reconociendo su error, pueda corregirse y buscar agir de una manera mejor. Cuando nosotros somos fuertes, cuando nosotros somos intransigentes y apuntamos la falta como uno que se dice el bueno, entonces el otro se sintiendo humillado muchas veces acaba reaccionando de una manera defensiva y haciendo las cosas ser peores de lo que ya estaban en el momento. Y así la oportunidad que nosotros deberíamos tener de hacer con que todo fuera más fácil y pudiera haber una corrección, hacemos que entonces la persona no se sienta dispuesta, no se sienta pronta y digna de hacer una corrección en ese momento, o no le permitimos a la persona
hacer una corrección, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos que perdonamos y no en tanto ese perdón es una actitud de revide. Por ejemplo, cuando hacemos una condenación o cuando nosotros decimos a alguien, te perdono, pero ya no te quiero más aquí, ya no te quiero ver nunca más, por ejemplo, ¿no? Que se vaya para otra parte. Entonces, es un perdón, la verdad, muy falso porque no da a la persona la oportunidad de hacer la corrección. O ainda cuando nos tenemos ese perdón de una manera pretenciosa, ¿no? Te perdono, pero sí te voy a decir unas verdades, como si yo fuera mejor que tú, como si yo subiera más y yo pudiera enseñarte algo, ¿no? O ainda con menosprecio, haciéndose de superior al otro. Yo le perdono porque eres un infeliz, un pobre infeliz, un incapacitado, ¿no? Y entonces nos entiendo en un patamar más alto, un patamar superior, como si el otro no fuera nada. O también con rencor, ¿no? Te perdono, pero no olvido lo que pasó porque no te voy a permitir que me esté pisoteando, como si así por decir. No que nosotros no tengamos el derecho eh, el derecho de protegernos, vamos a decir así, porque si el otro nos causa un mal, nosotros no queremos que eso se pase otra vez, es verdad, pero no permitir el otro corregir, no permitir el otro tener una acción mejor, ese es el problema de la falta del perdón. Y por fin también hay aquel perdón maldición, ¿no? Te perdono, pero la justicia divina lo va a alcanzar. O como nosotros espíritas tenemos el hábito de decir, ¿no? Va a pagar en esta o en la próxima, ¿no? Entonces creémonos que Dios está del lado de nosotros y que va a hacer la justicia dura y que lo va a alcanzar no importa dónde y cuándo. Y muchas veces por no saber la película toda, nosotros no sabemos por qué eso pasó. Y entonces nosotros no entendemos muchas veces que la justicia permite que uno pase mejor, aunque tenga cometido errores y otros se han cobrado tanto. Pero todo depende del conocimiento, ¿no? Muchas veces nosotros conociendo más y somos tan duros y por tanto también somos más cobrados, porque aquello que mucho fue dado, mucho será también pedido, ¿no? Entonces, perdonar para que nosotros también seamos perdonados. Reconocer que cada uno de nosotros tenemos la necesidad del perdón. Si nosotros tratamos del otro con tanta dureza, con tanta rigidez, ¿cómo esperar el contrario cuando nosotros también cometemos una falta? Y en el libro del Espíritu, en la cuestión 661, pregunta Kardec, ¿puede suplicarse con provecho a Dios que nos perdone nuestras faltas? Y contestan los espíritus, Dios sabe discernir el bien del mal. La oración no encubre las faltas. El que pide a Dios el perdón de las faltas que ha cometido no lo obtiene no mudando de conducta. Las buenas acciones son mejor que una oración. Vale más los actos que las palabras. Y eso es muy importante porque no solamente para nosotros como el otro también, pero si pensamos en eso, ¿de qué sirve estarnos pidiendo a Dios, ay Señor, perdone mis faltas, ay Señor, perdone mis faltas, y estamos a cometer los mismos errores uno tras el otro? O si con dureza pedimos perdón por faltas similares a las faltas que no perdonamos en nuestros hermanos. Entonces, al pedir y suplicar a Dios por perdón a nuestras faltas, tenemos que pensar también, pero ¿estamos siendo capaces también de perdonar? ¿Estamos siendo capaces también de ver que el hermano comete errores porque no es perfecto, así como yo tampoco soy perfecta? Seré capaz de reconocer que si yo necesito de perdón, el otro también lo necesita. Y así sermos más misericordiosos, sermos más tolerantes de comprender que el otro, tanto cuanto yo, también necesita de la misma misericordia. Y
hay una parte muy importante, ¿no?, de este capítulo de la misericordia, que es la indulgencia. Y y la pasaje de la mujer adúltera, en que Jesús dice: el que está sin pecado le tire la primera piedra, es muy importante, porque faz con que nosotros comprendamos que quién somos nosotros para hacer el juicio, quién somos nosotros para tirar la piedra de la crítica. Nosotros debemos juzgar primeramente a nosotros mismos, y si vamos a juzgar a alguien, que sea con la misma severidad o más todavía contra nuestros propios actos, antes de juzgar al otro. Porque si nosotros estamos cometiendo errores, ¿cómo podemos nos juzgar mejor que el prójimo? ¿Y cómo somos entonces permitidos, cómo nos permitimos que apuntamos el dedo al otro y pedimos para nosotros mismos el perdón? Entonces, antes de echar en cara la falta de cada uno, mirar a nosotros mismos. ¿Qué hay en mí que necesito yo reprobar? ¿Qué es que existe en mí mismo que yo necesito rechazar? Como dijo Santo Agustín, que al final de cada día yo pueda mirar mis actos, los buenos, los benéficos y los nocivos, y que de ahí yo aprenda a buscar lo que hay de mejor, y para que el día siguiente yo pueda ser mejor que el día de hoy. Entonces la indulgencia está en la capacidad de cada uno de nosotros reconocer que necesitamos de esta indulgencia, necesitamos de esta misericordia para para reconocer que nosotros también cometemos errores y nosotros también necesitamos del perdón. Y de la misma manera como nosotros necesitamos, el otro también necesita. El odio, el rencor, es quizá una de las faltas más graves que nosotros tenemos, porque hace con que no podemos trabajar con la ley de amor que nos deja Jesús. Así que si paramos para ver este capítulo, como gran parte del Evangelio, todas esas enseñanzas dicen respecto a las relaciones humanas. Habla de la necesidad de nosotros aprendernos a relacionar mejores con nuestros compañeros de vida, a de cuestionar nuestros actos cotidianos y buscar comprender si ellos son benéficos o nocivos, si nuestras acciones están dentro de la ley de conducta dejadas por Jesús. Si todo eso que estamos estudiando en el Evangelio, si nosotros estamos siendo capaces de poner en práctica en nuestro día a día. ¿Cómo que nosotros vamos apuntar la falta del otro si nosotros no buscamos en nosotros mismos nuestra necesidad de mejorar? Si nos gusta escucharnos que no estamos bien, tampoco los otros lo gustan, ¿no? Entonces es necesario que busquemos primeramente en nosotros mismos la falta, lo mal que estamos haciendo, para que, dándonos cuenta de eso, hacémonos mejores. Y muchas veces, mirando la falta de los demás, vamos a encontrar en nosotros mismos igual faltas, igual actitudes, y por tanto nosotros también somos necesitados de perdón y de misericordia. Entonces ese capítulo 10 nos hace pensar mucho, porque más una vez lo que estamos vivenciando en los días de hoy es falta de misericordia, es falta de amor, es falta de la capacidad de perdonar las diferencias unos de los otros. Mucho más que faltas, quizá nosotros no estamos siendo capaces de mirar las diferencias. Nosotros no estamos siendo capaces de ver hermanos en necesidad. No estamos siendo capaces de mirar maneras distintas de vivir la vida. Pero acordándonos que necesitamos sí vivir como nosotros gustaríamos vivir, pero también comprender que nuestra libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Cuando nosotros formos capaces de comprender el amor al prójimo y buscar que hacer a los demás aquello que gustaríamos que nos fuera hecho a nosotros mismos, entonces podríamos empezar a vivir con mucho más tranquilidad, con mucho más amor, con mucho más paz, con mucho más armonía.
lo que nosotros necesitamos en los días de hoy es más misericordia. Misericordia con las diferencias, misericordia con las faltas de los demás, porque nosotros también aún cometemos muchas faltas, ¿no? Dijo Chico Xavier, yo permito al otro ser quien él quiere ser, pero yo exijo de mí ser quien yo debo ser, de acuerdo con mis enseñanzas. Es como la película, ¿no? Nosotros entramos en un determinado punto de la película. Si yo no sé toda la historia, si no estoy a par de todo lo que ha pasado antes, ¿cómo puedo yo juzgar? Entonces, ser capaz de ver nosotros mismos como necesitados de más comprensión de la vida antes de estarmos aptos a hacer un juicio, ¿no? Buscar, si vemos falta de otro, que nosotros consigamos trabajar junto al prójimo para que él comprenda sus errores y trabaje en ellos, de la misma manera como yo me permita ver mis errores y también trabajar en ellos. Si nos gusta sermos cada día mejor, si queremos ser cada día mejor, entonces también tenemos que escuchar, percibir y aceptar que los demás también nos hacen corrección. Y muchas veces la tolerancia nos falta, ¿no? Cuando tenemos que oír del otro lo que no estamos preparados para oír o que no queremos oír porque muestra que todavía nosotros también estamos llenos de faltas. Nosotros también cometemos muchos errores. Entonces, ese capítulo 10 hacenos pensar muchísimo en el día actual que estamos viviendo, de la necesidad de la misericordia, de perdón, para que nosotros podamos vivir una vida más llena, más tranquila, más en equilibrio, ¿no? Que podamos vivir en paz uno con los otros y principalmente uno consigo mismo. Que Dios nos auxilie, nos ampare para que nosotros podamos a cada vez leer y comprender más el Evangelio, porque solamente a través de esta comprensión es que nosotros vamos a ser capaces de buscar vivir mejores unos con los otros. Y nosotros necesitamos tanto de paz en los días actuales. Seamos nosotros que tenemos tanta información dentro del espiritismo, ¿no? Dentro de todas esas enseñanzas que nosotros estamos recibiendo, que podamos ser capaces de utilizar esa enseñanza para hacer con que la vida sea más tranquila, más armoniosa, que no nos permitamos a nosotros a crear conflictos, a ser jueces de nada. Cuando vemos a alguien cometiendo un error, seamos aquel que es capaz de ser misericordioso, aquel que es capaz de perdonar, de ver al hermano tal cual como nosotros mismos, alguien que todavía está en camino del aprendizaje. Que la paz del Señor esté con todos nosotros, inspirándonos, fortaleciéndonos, para que a cada día nosotros consigamos poner en práctica todas esas enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Que la paz del Señor esté con todos.